Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de Teoría Cuántica de Campos. Para aquellos de vosotros y vosotras que estéis viendo el curso dentro de unos años, pues no habréis notado nada. Pero los que estáis siguiendo el curso en directo habéis visto que he estado varios meses sin actualizar el curso y eso pues se debe a lo de siempre, que cuando uno se mete en proyectos y cosas pues no puede abarcarlo todo y lo que no quería hacer era hacer capítulos sin trabajarlos bien y haciéndolos de mala manera. ¿Vale? Pues eso sería la explicación y mis disculpas. Como ha pasado bastante tiempo, igual habría que hacer 2 minutos de repaso de lo que estamos haciendo. Recordad que estamos hablando del efecto Unruh y básicamente el efecto Unruh lo que nos hace notar es que hay una diferencia sustancial en cómo se va a ver el vacío para un observador inercial a cómo se va a ver ese mismo vacío para un observador no inercial, es decir, alguien que esté acelerado. Ya veréis que los vacíos son diferentes y esto es básicamente el motivo por el que estoy haciendo estos capítulos. Entonces, por otro lado, vimos que para poder trabajar con estas cosas necesitamos poder desarrollar nuestra teoría en coordenadas generalizadas. Es decir, que si estamos trabajando con un espacio-tiempo plano, dependiendo de las coordenadas que utilicemos, del sistema de coordenadas, nuestra teoría se va a escribir de una manera o de otra. Si estamos trabajando en las coordenadas de Minkowski y estamos interesados en la acción de un campo escalar con masa, pues en Minkowski se escribe como ya sabéis. Eso sí, insisto, si las coordenadas son de Minkowski. O dicho de otro modo, si la métrica es esta. Pero si trabajamos en coordenadas generalizadas, o sea, en otras coordenadas, pues entonces la acción debe escribirse, insisto, si estamos en un espacio-tiempo plano, porque si fuera curvo, entonces habría que añadir algún otro término. Por cierto, he escrito la métrica como si estuviéramos en un curso de relatividad. Recordad que aquí poníamos en teoría cuántica de campos los menos en otro sitio. Ya sabéis que es independiente de cómo elijamos la asignatura. Pues bien, lo que estaba diciendo, por cierto, recordemos que estamos hablando de la teoría de Klein-Gordon. O sea, un campo escalar con masa. Evidentemente que esto se podría hacer con cualquier otro campo. Lo que pasa es que las matemáticas se complican mucho más e incluso aún a día de hoy no está claro cómo interpretar algunos cálculos cuando la cosa se complica un poco más. Recordad también, nuestro espacio-tiempo tiene que ser globalmente hiperbólico, que básicamente lo que quiere decir es que existe la noción de tiempo. Y a efectos prácticos lo que quiere decir es que la métrica pueda siempre expresarse como una cierta función de la posición al cuadrado, de t cuadrado, menos otras funciones y j que dependan solo de las coordenadas espaciales de x y de xj. Como nosotros vamos a estar interesados, como ya dije, en el espacio-tiempo o en las coordenadas de Rindler, esto está asegurado, por tanto no hay que preocuparse. Y tampoco hay que darle muchas vueltas porque tampoco he explicado con detalle lo que significa esto, pero sí que es verdad que si alguien viene aquí para informarse de forma rigurosa, es mejor que sepa que está este pequeño inconveniente. Por otro lado, como ya vimos en su momento, las ecuaciones del movimiento para el campo de Klein-Gordon en coordenadas de Minkowski era, y recordad también que os dije que para pasar a coordenadas generales, entonces había que sustituir las derivadas parciales por derivadas covariantes. Y por tanto, si hacemos eso también, las ecuaciones del movimiento en coordenadas generales sería pues justamente lo mismo que hay aquí, pero con derivadas covariantes. Creo que esto lo puse como ejercicio y algunos de vosotros ya me habéis enviado el ejercicio resuelto, por lo tanto veo que se ha entendido.
Y entonces, básicamente, la idea que está subyacente en todo esto es que lo que un observador inercial entiende como ondas y un observador no inercial entiende como ondas, resulta que va a ser diferente. Es decir, lo que este observador ve como una onda en sus coordenadas, resulta que este de aquí no lo va a ver como una onda y al revés. Por tanto, el concepto de onda plana, o mejor dicho, de partícula que tiene una cierta energía bien definida, pues va a depender del sistema de coordenadas. Y para eso, para trabajar todas esas cosas, definimos el producto interno de Klein-Gordon en coordenadas generales, que eso lo hicimos en los capítulos anteriores. Y ahora lo que vamos a hacer en este capítulo, más que nada para coger un poco de fuerza y no ser muy pesado, no creo que dure mucho este capítulo, lo que vamos a hacer es hacer todos los cálculos necesarios para el observador no inercial, cómo es su ecuación de movimiento y cómo son las ondas que ve este señor. Y si os acordáis, lo que dijimos es que del espacio de soluciones posibles para esta ecuación, considerando que phi momentáneamente pudiera ser compleja, vimos que existe el concepto de base. Dijimos que estas funciones formaban una base de manera que este campo podía ponerse en función de esta base. Pues bien, lo que tenemos que hacer ahora es ver que en coordenadas generales también va a pasar que el campo se puede poner en función de otras funciones, llamémosle g y g asterisco, de forma que habrá otra base de funciones en estas coordenadas, y precisamente el relacionar estas con estas va a ser lo que se llama una transformación de Bogoliubov, y esta conexión entre estas dos bases es lo que nos va a relacionar el vacío cuántico cuando lo cuanticemos. Sé que estoy siendo poco preciso porque eso falta por hacer. Esto sí que lo vimos con detalle, así que vamos a ver qué le ocurre a la persona acelerada, cómo ve las ecuaciones, cómo son sus ondas, y para eso tenemos que hacer un pequeño repaso de cómo trabajar con la derivada covariante. Para aquellos que habéis hecho el curso de relatividad general, esto no debe suponer ningún problema, pero me hago cargo de aquellos de vosotros que aún no hayáis visto el curso de relatividad, así que es conveniente hacer 4 cálculos rápidos para que se le pierda el miedo a esto, en el caso de que haya un miedo, claro. Así que hoy lo que nos vamos a centrar es en el espacio-tiempo de Rindler y vamos a dejarlo todo preparado para poder ya en el siguiente capítulo, si no hay ningún problema, relacionar esto con esto. Muy bien, pues vamos a hacer un repaso del espacio-tiempo de Rindler. Recordad que en el curso de relatividad os escribí la métrica de Rindler de esta manera, quizá con otros nombres, y vuelvo a repetir que esta es la asignatura típica que les gusta a los relativistas, pero en teoría cuántica de campos cambiamos la asignatura, así que tendríamos esto. Entonces, esto podríamos trabajar perfectamente con estas coordenadas, pero como vais a ver enseguida, sería conveniente preguntarse si existe algún cambio de coordenadas de manera que nos deje una métrica conforme. Y métrica conforme en este contexto lo que quiere decir es si podemos poner la métrica como un cierto factor al cuadrado o positivo multiplicado por la métrica de Minkowski. Porque si esto es así, entonces los cálculos se simplifican muchísimo. La pregunta es, ¿existe esta posibilidad? Bueno, pues la respuesta es que sí, y además es muy fácil de hacer. Por ejemplo, si dejamos el tiempo exactamente igual, es decir, llamamos a t mayúscula otro tiempo, pero que en el fondo es lo mismo que el tiempo que tenemos aquí. Sin embargo, cambiamos la x pequeña por la exponencial de e elevado a x mayúscula, pues este cambio nos va a llevar directamente a una métrica conforme a una de Minkowski. Para verlo, pues es muy fácil, simplemente calculamos la diferencial, la exponencial se queda exactamente igual, diferencial de x mayúscula, y si sustituimos aquí, tendremos en vez de x e elevado a x mayúscula al cuadrado, cambiamos t por t mayúscula y diferencial de x va a ser todo esto al cuadrado, por tanto será el cuadrado del primer término y el cuadrado de este término. Si sacamos factor común, nos queda e elevado a x elevado al cuadrado, o sea, elevado a 2x mayúscula, factor común de t cuadrado menos de x cuadrado. Pero
me va a resultar mucho más interesante, dado que sé que existe esta posibilidad, creo que es mucho mejor partir de la métrica de Minkowski y ver qué tipo de cambio nos lleva a una métrica conforme a una Minkowski. Y resulta que el cambio es este. E elevado a x mayúscula, el seno hiperbólico de t mayúscula, y e elevado a x mayúscula coseno hiperbólico de t mayúscula. Porque si calculamos la diferencial de t, tendremos la derivada de esto con respecto de x es esto mismo, diferencial de x, más la derivada de esto con respecto de t mayúscula. Si hacemos la diferencial de x, pues tendremos x coseno hiperbólico t diferencial de x más la derivada de esto con respecto de t. Si elevamos esto al cuadrado y restamos, resulta que si lo hacéis en casa veréis que esto da e elevado a 2x de t cuadrado menos de x cuadrado. Así que lo apunto por aquí. Muy bien. Acto seguido vamos a calcular rápidamente la conexión. Vale, la conexión tiene que ver con los símbolos de Christoffel. Recordad que la conexión, ya lo vimos en relatividad general, tiene que ver con los símbolos de Christoffel y tiene que ver con la derivada covariante. Entonces, como todo esto ya lo expliqué con muchísimo detalle en el curso de relatividad, simplemente voy a hacer los cálculos sin explicar qué significa, porque eso está, insisto, en el curso de relatividad general que tenéis aquí en mi canal y que es gratis, por supuesto. Bueno, recordemos que la derivada covariante de un cuadrivector se definía como la derivada parcial mu de la componente nu del cuadrivector más los símbolos de Christoffel multiplicado por a, en donde aquí teníamos un coeficiente mu, aquí por ejemplo lambda, lambda y nu. ¿Vale? Esto era la derivada covariante. Y en el caso de derivadas covariantes de funciones que no sean cuadrivectores, esto resulta ser simplemente la derivada parcial de toda la vida. Por lo tanto, para poder definir una derivada covariante, lo que nos hace falta es saber cuáles son los símbolos de Christoffel, o sea, la conexión. Entonces, como bien sabéis, hay unas formulitas para calcular los símbolos de Christoffel, pero os di un método muy interesante para calcularlo, o un método alternativo. Recordemos que ese método se basaba en observar esta métrica y decir o interpretar que los coeficientes de la métrica, estas g alfa, alfa beta, resulta que su definición es el producto escalar del vector de la base e alfa por el vector de la base e beta. Por lo tanto, en nuestro caso tendremos que el et, que si queréis vamos a llamarle e0, ¿vale? Para no escribir tanto, vamos a llamar e0 al et y vamos a llamar e1 al ex mayúscula, simplemente para aligerar la notación. Pues bien, el e0 por el e0 es el coeficiente que acompaña a dt al cuadrado, por tanto es e elevado a 2x mayúscula. Y luego tenemos que el e1 por el e1 es igual a menos e elevado a 2x mayúscula. Y como no hay términos cruzados, pues el e0 por el e1 es igual a 0. ¿Vale? Esto era el significado o uno de los posibles significados de los coeficientes de la métrica. ¿Vale? Recordemos que estamos ahora intentando ver cuáles son los símbolos de Christoffel. Pues bien, voy a empezar a hacerlo, pero luego el resto os lo dejo como ejercicio. O sea, recordad que lo que había que hacer era partir, por ejemplo, de esta expresión, derivar con respecto del tiempo a ambos lados. Entonces la derivada de e elevado a 2x con respecto al tiempo es 0, porque x y el tiempo son variables independientes. Y aquí tendríamos la derivada del primero por el segundo sin derivar, más
el primero tal cual por la derivada del segundo. Como el producto escalar es simétrico, esto y esto es lo mismo, por lo tanto tenemos 2 veces eso, igual a 0. Por lo tanto, esto implica que el 2 lo podemos tachar. Y ahora el truco consistía en decir, ¿qué era esto? Pues por definición es una combinación lineal del E0 más el E1, y la manera de etiquetar estos coeficientes pues era primero poner este 0, 0 aquí abajo y luego, como este es el símbolo de Christoffel que está multiplicando al 0, le ponemos un 0 aquí, y como aquí hay un 1, le ponemos un 1 aquí. Y todo esto está multiplicando al señor 0 y tiene que ser 0. Como estos dos vectores son ortogonales, pues significa que lo único que nos queda es este coeficiente E0, producto escalar E0 igual a 0. Como esto es diferente de 0, implica que este símbolo de Christoffel es 0. Ya tenemos calculado uno de los símbolos de Christoffel. Vamos a calcular otro y el resto pues lo dejaré que lo hagáis como ejercicio. Muy bien, seguimos con este señor y ahora antes hemos derivado con respecto del tiempo, ahora vamos a derivar con respecto de la posición a ambos lados de la ecuación. Aquí vamos a tener exactamente lo mismo que antes, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más lo otro, pero como, insisto, el producto escalar es simétrico, en realidad tendremos 2 veces eso, y aquí tendremos la derivada de la exponencial, que será la propia exponencial, multiplicado por la derivada del exponente, que es un 2, por tanto podemos cancelar estos doses, sustituimos esto por su definición, 1, 0, 0, E0, más 1, 0, 1, E1, y todo esto estará multiplicado por el señor E0. Y esto tiene que dar E elevado a 2x. Entonces, estos dos señores son ortogonales, por lo tanto, este término no sobrevive. E0 por E0 resulta ser E elevado a 2x. Por lo tanto, si dividimos toda la ecuación entre este término, lo que nos queda es que este símbolo de Christoffel tiene que ser igual a 1. Por lo tanto, esto ya lo tendríamos finiquitado porque hemos derivado tanto con respecto del tiempo como respecto de la posición, y de ahí hemos sacado cuánto deben valer los símbolos de Christoffel. Ahora habría que hacer lo mismo con esto, y si lo hacéis, veréis, esto lo pongo como ejercicio, que el símbolo de Christoffel 0, 1, 1 es igual a 0 y que el símbolo de Christoffel 1, 1, 1 es igual a 1. Y si hacéis lo mismo con este producto escalar, resulta que lo que obtendréis es, por lo tanto, resumiendo, los símbolos de Christoffel que no son 0 para estas coordenadas son estos de aquí. El resto son 0. ¿Vale? Lo dejo como ejercicio. Perfecto. Entonces, ahora ya estamos en disposición de definir con detalle lo que es la derivada covariante. Entonces, tendremos, en el caso de 0, 0, tendremos parcial 0 a 0 más 0 lambda 0 a lambda. Esto es una suma que primero valdrá 0 y después valdrá 1. Pero como este símbolo de Christoffel no aparece en esta lista, significa que esto es 0. Y este sí que aparece, que es este de aquí. Por cierto, recordad que los símbolos de Christoffel son simétricos bajo el intercambio de los índices de abajo. Por lo tanto, el 0,01 es lo mismo que el 0,10. O sea, este daría 1. Por otro lado, si tuviéramos la derivada covariante 0 a 1, esto tendríamos parcial 0 a 1 más 0, 1, 0, 0 más 0, 1, 1, 1. Y vemos que este es 1 y este de aquí es 0. Por lo tanto, tendríamos parcial 0 a 1 más a 0. Vamos ahora al 1, 0. Parcial 1 a 0 más 1, 0.
0, 0, más 1, 0, 1, 1. El 0, 1, 0 es igual a 1 y el 0, 1, 1 es 0. O sea que solo sobrevive parcial 1 a 0 más a 0. Vamos a poner esto un poquito hacia la derecha. Y vamos a calcular el último que nos falta. Recordad que esto es un tensor, ¿eh? Es un objeto que tiene dos índices, uno abajo y otro arriba, y por tanto tendrá en un espacio de tiempo 1 más 1, pues tendrá 4 componentes. Entonces me falta la 1, 1, que será parcial 1 a 1 más 1, 1, 0, 0 más 1, 1, 1, 1. La 1, 1, 0 es 0 y la 1, 1, 1 es 1. Por lo tanto, esta componente va a ser esta. Muy bien. Y ahora supongamos que definimos este campo A mu, lo definimos como la derivada covariante mu de una cierta función. Si alguien se pregunta por qué estoy diciendo esto, es porque justo el sustituir A por esto es justamente las fórmulas que necesitamos para lo que va a venir justo después, ¿eh? Pero, como os he dicho antes, cuando estamos hablando de una función, esto es nada más que la derivada parcial de toda la vida. Por lo tanto, tendremos que derivada covariante 0 a 0, es decir, derivada covariante parcial 0 de la función. Si sustituimos aquí, tendremos parcial 0 a 0, pero que a 0 es esto, más a1, que será parcial 1a. Ya digo, es simplemente sustituyendo. Luego, podríamos sustituir aquí y aquí, pero no va a hacer falta porque lo que realmente me va a interesar es este término y este término para lo que yo quiero ahora. Así que déjame sustituir por ese. Así que tendremos derivada covariante 1 a 1, que por definición va a ser esto. Y si miramos aquí, tendremos parcial 1, parcial 1f, más parcial 1a. Así que si por lo que sea estuviéramos interesados en esta contracción, ¿vale? Esto de aquí significa, recordad, los relativistas ya lo sabéis, pero bueno, significa la suma de este término, pero con 0, 0 y 1, 1, ¿vale? Esto es lo que significa esta contracción. O sea, la suma de esta gente. Por lo tanto, esto, mirando aquí y aquí, lo que nos va a dar es parcial 0 f más parcial 1 f más 2 veces parcial 1. Perdón, he puesto a, perdón, quería decir f, perdón. Perfecto. Por tanto, lo que vamos a necesitar ya lo tenemos. Porque recordad que esto de aquí es lo mismo que derivada covariante f. Por lo tanto, la fórmula que acabamos de encontrar es que derivada covariante mu, pero con el índice arriba de una cierta función. Esto, por todos los cálculos que hemos hecho, teniendo en cuenta que estamos, insisto, en la métrica de Rydler, pues va a ser esto. Vale, creo que esto ya no hace falta para nada. Correcto. Entonces, ¿por qué estoy interesado en esto? Bueno, he puesto una función cualquiera, pero en realidad lo que me interesa o para lo que lo voy a utilizar es para el campo phi, que también es una función. Pues bien, recordemos que en coordenadas generales las ecuaciones del movimiento del campo de Klein-Gordon eran estas. Por eso necesitábamos esto. Por lo tanto, sustituyendo, tendríamos que este señor actuando sobre esto da esto de aquí, más m cuadrado actuando sobre el campo, igual a 0. Si queréis, vamos a poner esto sin el paréntesis. Pues bien, esta sería la ecuación del movimiento del campo escalar de Klein-Gordon en el espacio-tiempo de Rydler. Entonces así puede parecer muy complicado, pero vamos a hacer una cosa que va a simplificar enormemente. Vale, recordemos que tal como hemos dicho, la métrica 0, 0
o sea, la componente 0,0 de la métrica es e elevado a 2x y que la componente 1, 1 es igual a menos e elevado a 2x. Si calculamos la inversa de esta métrica, como que esta métrica es diagonal, recordad entonces que los coeficientes de la métrica inversa, cuando la métrica original es diagonal, simplemente es 1 dividido entre esto. Insisto, esto solo vale cuando la métrica es diagonal, ¿eh? O si queréis, para ocupar menos espacio, esto es lo mismo que... Y aquí lo mismo. Y aquí el 1, 1 arriba, por supuesto. Vale, ¿por qué me interesa esto? Porque recordad que la definición de parcial 0 o de un tensor, en general un tensor, vamos, cuando un tensor tiene un índice arriba, recordad que esto quería decir que era G00T0 más G01T1. Esto es por definición. Y también vale para las derivadas, porque las derivadas también se puede ver que es un cuadrivector. Se comporta como un cuadrivector. Por tanto, la derivada con el 0 arriba se puede relacionar con la derivada con el 0 abajo mediante este coeficiente y también con la derivada con el 1 abajo. Pero como la métrica es diagonal, este término no está y por tanto tendremos esto. Y aplicando la misma historia, pero ahora la derivada con el índice arriba, pues tendremos G1, 1 parcial 1. O sea, que si sustituimos lo que es G00, que es esto, tendremos esto de aquí, y si sustituimos ahí, tendremos menos e elevado a menos 2x parcial 1. Así que borro todo esto, y esto es básicamente lo que necesitamos para convertir las derivadas, estas raras, en derivadas normales y corrientes. Así que vamos a sustituir. Vamos a poner aquí, venga, parcial 0, y aquí, ¿qué tendremos? Tendremos esta parcial 0 con el índice arriba, o sea, e elevado a menos 2x parcial 0 de el campo, más parcial 1, y ahora decimos, venga, ¿qué es parcial 1 con el índice arriba? Pues es menos e elevado a menos 2x parcial 1 del campo. Vale, aquí vamos a poner el 2 y parcial 1, vuelvo a utilizar esto, será menos e elevado a menos 2x parcial 1 del campo más m cuadrado por el campo igual a 0. Puede parecer que lo estoy complicando más, pero ya veréis que no. En realidad lo estoy simplificando, aunque parezca mentira. Vale, este factor, como solo depende de x, significa que es transparente a esta derivada, así que lo sacamos fuera y nos queda la segunda derivada con respecto del tiempo del campo. O sea, esto ya está. Aquí este menos bueno, lo vamos a dejar aquí para que no... Vale, como esto es un producto de cosas, pues vamos a hacer la derivada del primero por el segundo sin derivar, más, que en este caso será menos, el primero tal cual por la derivada del segundo. Por lo tanto, volvemos a derivar, o sea, serán derivar con respecto al espacio dos veces. Aquí tendremos menos 2 veces e a la menos 2x derivada 1 del campo más m cuadrado por el campo igual a 0. Vamos a seguir. Esta derivada, fijaos que es el menos que se queda aquí, la exponencial se queda exactamente igual y multiplicamos por la derivada del exponente que será menos 2. Por tanto, con este menos será un 2 directamente. Así que borramos todo esto y ponemos el resultado. Y vemos que este término es exactamente igual que este, pero aquí está restando, por lo tanto se cancela. Y ahora podemos multiplicar toda la ecuación por e elevado a 2x y entonces lo que va a hacer es cancelarse esta exponencial negativa, también se cancela esta y aparece un e elevado a 2x por aquí. Es decir, que lo que es una expresión completamente general, cuando la particularizamos para el caso de Rindler, las ecuaciones del movimiento quedan así. Entonces voy a poner un par de ejercicios porque a partir de ahora ya creo que los podréis saber hacer y también es una manera de comprobar que estáis siguiendo bien todo lo que estoy haciendo. Vale.
el primer ejercicio que pongo sería demostrar que la derivada segunda con respecto del tiempo de Minkowski menos la derivada segunda con respecto de la posición de Minkowski es exactamente igual que e elevado a menos 2x mayúscula multiplicado por la derivada con respecto del tiempo de Rydler al cuadrado menos la derivada segunda con respecto de la posición de Rydler. Para hacer esto, tenéis que saber qué significa la derivada con respecto del tiempo normal y corriente. Bueno, pues esto se define cuando hay un cambio de coordenadas como la derivada del tiempo mayúscula con respecto del tiempo minúscula por la derivada parcial con respecto del tiempo mayúscula más la derivada de la x mayúscula con respecto del tiempo minúscula por la derivada parcial con respecto de la señora mayúscula. Y algo parecido para la x. Entonces estas derivadas las podéis calcular porque tenemos la dependencia explícita aquí. Y entonces esto es la base para poder calcular estas segundas derivadas. ¿Vale? Hacemos lo de siempre. Si veo que pasa las semanas y nadie ha resuelto este ejercicio, entonces lo resolveré y lo pondré en Patreon. ¿Vale? Igualmente me espero por si alguien lo quiere solucionar, que creo que es bastante interesante. Y luego el otro ejercicio es demostrar algo parecido. No es lo mismo, sino demostrar que la derivada con respecto del tiempo de Minkowski del campo y todo esto al cuadrado, ojo, que esto no es derivar dos veces, esto es derivar una vez y lo que dé lo elevamos al cuadrado, menos la derivada con respecto de x del campo al cuadrado, donde la x es la pequeñita, resulta que esto es e elevado a menos 2x por lo mismo, pero con las derivadas con respecto del tiempo mayúscula y de la posición mayúscula. Y fijaos que todas estas cosas pasan precisamente porque la métrica de Rydler se puede poner en unas ciertas coordenadas como conforme a un espacio de Minkowski. Entonces, esto en concreto tiene muchísima aplicabilidad en concreto para la acción, porque si nos acordamos de la acción en las coordenadas de Minkowski, recordad que esto era, en este caso déjame poner dt de x porque estamos en 1 más 1, pues esto era precisamente esto, lo que hemos puesto al principio de este capítulo. Pues bien, si nos acordamos del cole, de hecho, esto que voy a decir lo dije en el capítulo 2 de este mismo curso de teoría cuántica de campos. Acordaos que cuando teníamos las variables que sean y queríamos hacer un cambio de variable, para que esto en realidad fuera una integral doble de otras variables, en este caso t y x mayúscula, recordad que aquí había que poner el determinante del jacobiano. Pero demostré en el curso de relatividad general que el determinante del jacobiano es lo mismo que el menos determinante de la métrica. Y fijaos que el determinante de la métrica, en este caso concreto, pues va a ser la multiplicación de los elementos de la diagonal. Uno de los elementos es e elevado a 2x y el otro elemento es menos e elevado a 2x. Por lo tanto, el determinante de la métrica es menos e elevado a 4x. Por lo tanto, el menos determinante de la métrica será esto. Y por tanto, si hacemos la raíz, nos queda e elevado a 2x. Por lo tanto, esto de aquí es dt de x y este coeficiente que es e elevado a 2x mayúscula. ¿De qué nos sirve esto? O sea, déjame borrar un poco. Dejamos aquí la ecuación de movimiento en las coordenadas de Rydler y ahora estábamos con la acción en las coordenadas de Minkowski y vamos a utilizar justo lo que acabo de decir. La acción, o sea, la misma acción en otras coordenadas, en la t mayúscula y en la x mayúscula, ¿vale? Solo esto se cambia a esto de aquí, por tanto le añadimos un e elevado a 2x mayúscula. Hasta aquí no hay problema. Luego seguimos copiando este 1/2, pero resulta que esto, si habéis hecho el ejercicio, veréis que esto es exactamente lo mismo que esto.
Por tanto, aparece un e elevado a menos 2x por esto de aquí. Y esto se queda exactamente igual, porque esto es una constante y esto es el campo que se queda exactamente igual, porque es un campo escalar y por definición ya puedes cambiar las coordenadas que tú quieras, el campo va a seguir siendo el mismo. Voy a ponerlo amarillo en todos los sitios. Por lo tanto, si entramos este factor aquí dentro, se cancela con este y va a aparecer por aquí multiplicando, así que hacemos un poco de espacio para introducir el e elevado a 2x y este se va y este también. Y perdón que aquí estoy viendo que me falta un cuadrado, perdón. Este cuadrado de aquí. Y una doble integral. O sea que, ¿qué observamos? Observamos que la diferencia que hay entre Minkowski y Rindler es este factor e elevado a 2x que aparece aquí y aquí. Y esto, el que aparezca este factor, lo que hace es complicarnos la vida. Ojo, matemáticamente. No conceptualmente, sino solo matemáticamente. Entonces, como esto, vuelvo a repetir, que esto es un curso introductorio a la teoría cuántica de campos, y yo solo quiero mostrar el efecto del cambio de vacío, se puede ver que si hacemos la masa igual a 0, lo que va a ocurrir sigue ocurriendo. O sea, el efecto Unruh también se nota si la masa fuera 0. Tanto si la masa es 0 como si la masa no es 0, va a pasar que el vacío cuántico es diferente. Pero la enorme ventaja de hacer la masa igual a 0 es que vamos a poderlo solucionar bastante más fácil que lo otro. Aún así es complicado, pero infinitamente más fácil a nivel matemático que si dejamos que la masa fuera distinta de 0. ¿Vale? Por lo tanto, vamos ahora a imponer solo como ejemplo un campo escalar con masa igual a 0. ¿Vale? Simplemente por comodidad y para no complicarnos la vida. Si esto fuera un curso avanzado de teoría cuántica de campos, pues no, habría que hacerlo con la masa distinta de 0. Es más, si comprendéis bien este caso de masa igual a 0, siempre podéis buscar bibliografía en varios libros y varios sitios donde podéis encontrar cómo afrontar el problema cuando la masa es distinta de 0. Por lo tanto, déjame apuntarlo aquí en grande, vamos a ejemplificar que la masa es 0 en lo que resta de los capítulos de Unruh. Luego ya volveremos a recuperar la masa y seguir con el curso tradicional con masa distinta de 0, por supuesto. Por lo tanto, en este caso, si la masa es 0, significa que esto ya no está. Incluso déjame poner aquí para que quede clarísimo que estamos hablando del tiempo mayúscula y aquí de la x mayúscula. Esto ya no está porque estamos en Rindler y este término vuelve a desaparecer y entonces tenemos esto. Que fijaos que tiene exactamente la misma forma que tendría la acción si estuviéramos en las coordenadas de Minkowski, eso sí, si la masa es 0. O sea que aquí podéis ver la utilidad, la gran utilidad que tiene estas coordenadas. Lo que nos está diciendo es que si trabajamos en estas coordenadas e imponemos que la masa es 0, la forma que tienen las ecuaciones de movimiento, tanto en un sistema como en otro, son las mismas, aunque las variables sean diferentes. Cuidado porque los observadores de Rindler, cuando observen una onda plana en sus coordenadas, cuidado porque esto no va a ser interpretado por un observador inercial, ¿vale? No lo va a ver como una onda plana, Esto sigue siendo verdad, aunque parezca mentira, sigue siendo verdad, ¿vale? Pero claro, esto simplifica enormemente el problema a nivel, insisto, matemático. Muy bien, pues este sería el resumen. La acción de un campo de Klein-Gordon con masa igual a 0 es esta y las ecuaciones del campo en esas coordenadas son estas. Y recordad que para relacionar unas variables con otras teníamos este cambio de coordenadas o esta transformación de coordenadas que nos pasa de la métrica típica de Minkowski a esta que es la de Rindler. Muy bien, y para acabar este capítulo, que como veis es dejarlo todo preparado para solucionar ya las ondas planas aquí y por fin poder relacionarlas con el mundo minkowskiano, sí que necesito deciros que el concepto de lo que se llama variables
light cone variables, ¿no? Es decir, que serían coordenadas del cono de luz, ¿no? Seguramente. Bueno, pues estas variables son u y v, por ejemplo, aunque le podemos llamar de muchas maneras, y están definidas la u como el tiempo menos la posición y esta, déjame ponerlo así, definido como tiempo más posición. Entonces, si estamos en Riddler, entonces tenemos que definir u como tiempo menos posición y v como tiempo más posición. Si estuviéramos en Minkowski, entonces la definición sería t menos x y t más x, ¿vale? Entonces, ¿cuánto valdrá entonces el diferencial de u? Pues será diferencial de t menos diferencial de x mayúscula. Diferencial de v será diferencial de t más diferencial de x. ¿Y cuánto vale diferencial de u por diferencial de v? Bueno, pues será diferencial de t menos diferencial de x por diferencial de t más diferencial de x. Y esto si multiplicamos, pues va a ser diferencial de t al cuadrado menos diferencial de x al cuadrado. Por tanto, viendo esto, lo que vemos es que si vamos a la de Riddler, diremos, bueno, tenemos el factor este e elevado a 2x mayúscula, pero resulta que todo esto, o sea, esto es lo mismo que du de v. Por lo tanto, podemos poner diferencial de u y diferencial de v. Vale, y en cuanto a la x, pues para despejarla lo que podemos hacer es, si esto es la ecuación a y esta es la ecuación b, pues podríamos hacer a menos b y tendríamos v menos u igual a t menos t que se va, x menos menos x, 2x. Por lo tanto, x mayúscula sería un medio de v menos u. Pero como aquí hay un 2x, pues entonces multiplicamos por 2, esto se va y nos queda v menos u. v menos, déjame ponerlo un poquito mejor. O sea, que si estamos en Riddler más light cone coordinates, entonces la métrica es esta. Y déjame recordar lo que son aquí a modo de chuleta. Y vais a ver que esto, en el caso de la masa igual a 0, mucho más cómodas para trabajar en lo que queremos hacer. Ahora mismo tomadlo simplemente como una curiosidad, pero va a ser una curiosidad muy interesante. Perfecto, pues esto es lo que quería explicar para hoy. Ya lo tenemos todo preparado para por fin afrontar realmente el problema, que es hacer efectivo el cambio de base entre Riddler y Minkowski. Y una vez lo tengamos, pues enseguida vamos a ver qué relación hay entre los vacíos. Que va a ser, eso realmente es la parte más fácil. El punto difícil de todo esto, bueno, son dos. Uno, recordar todas estas cosas de la relatividad y de coordenadas raras y tal. Eso es una cosa, en teoría, medianamente difícil porque seguro que se nos ha olvidado ya. Y la otra cosa difícil es precisamente el relacionar una base con la otra, lo de las transformaciones de Bogoliubov, que veréis que igual se complica un poquito a nivel matemático, esperemos que no mucho, pero bueno, no me enrollo más porque ya llevo bastantes minutos de capítulo. Así que nada, muchas gracias por ver este vídeo y sobre todo, felices fiestas. Espero que podáis descansar y aquellos que tengáis examen, pues a estudiar mucho, ¿vale? Pues nada, que vaya muy bien. Hasta pronto.